por qué la izquierda, si lucha por otro sistema, si tan antisistema capitalista es, por qué se presenta a elecciones. Presentamos elecciones para luchar mejor contra este sistema, es decir, porque nos permite difundir nuestras ideas y utilizar cada banca que tengamos al servicio de la lucha y la organización de la clase trabajadora, simplemente por eso, nunca ocultando que nosotros sabemos que los cambios sociales se van a hacer con las grandes movilizaciones de la clase trabajadora y los sectores populares, porque a lo largo de la historia siempre ha sido así, ya que los grupos privilegiados no aceptan perder sus privilegios más que cuando los de abajo se movilizan y conquistan sus reivindicaciones o transforman completamente la sociedad. Es decir, los que eran dueños de esclavos, no es que se convencieron que eran inhumanos, sino que Estados Unidos tuvo una guerra civil interna para terminar con la esclavitud en el año 1865 y aún así, hasta 100 años después, había leyes segregacionistas en los estados del sur que hacían que una persona de origen afroamericano no tuviese que sentarse en un lugar de un autobús distinto del blanco y que, suponete a lo que son ahora las cadenas de comida rápida, bueno, no podían entrar ni sentarse. Al día de hoy, si ustedes ven, los índices de mayor pobreza, los índices de mayor criminalización están en la población afroamericana en Estados Unidos, o sea que persiste un racismo social sobre el cual esa sociedad se constituyó. Nosotros no nos independizamos de la corona española diciéndole, che, mirá, qué mala onda tienen, ¿no? Hubo las guerras de la independencia, la Revolución de Mayo, todo ese proceso que culminó en 1824 con la derrota de los colonialistas españoles. El feudalismo no se abolió, la monarquía también, porque el rey leyó a los filósofos de la enciclopedia y la ilustración y dijo, no, está mal que haya nobleza. Fue la Revolución Francesa o el zarismo en Rusia. Entonces nosotros sabemos que es así, que para cambiar esta sociedad y que los que tienen miles y miles de millones de dólares guardados, que no lo van a poder gastar en 50 generaciones, que esos recursos estén al servicio de satisfacer las necesidades, solo se va a poder lograr con una movilización masiva de la clase trabajadora del pueblo. De la misma manera que miles de pibas, o sea, que están ustedes, se han movilizado alrededor del derecho al aborto, sabiendo que no es que simplemente es literario el debate es de relación de fuerzas, ¿sí? Y con todo lo que fue no alcanzó. O sea que si no se incrementa y desarrolla esa movilización de cientos de miles y millones de mujeres por su derecho, no se consiguen. Los derechos se consiguen luchando, y más cuando no se trata de un derecho dentro de este orden social, sino de cambiar todo el orden social, ¿no? Y esto es muy importante porque lo que en parte nos quieren hacer olvidar es que en el siglo que pasó, los explotados, los trabajadores, los campesinos lograron en ciertas ocasiones arrancarle el poder a la clase dominante. Esto en cierta medida pasó. Ahora, no se logró cambiar el sistema en todo el mundo, y como no se logró hacer eso, el capital después vino a la contraofensiva y recuperó posiciones que había perdido. Y entonces estamos en esa disputa. Los socialistas, con ese gran revolucionario que fue Carlos Marx, sabemos que lo que mueve la historia y lo que define hacia dónde va es la lucha de clases, ¿no? Entonces en la lucha de clases hay victorias y hay derrotas, y eso es lo que hemos visto en el caso de la lucha de la clase obrera contra los grandes propietarios capitalistas, ¿no? Para nosotros hay condiciones, o sea, las crisis, lo que ustedes ven que la gente padece, desde las grandes crisis económicas, el desempleo, el hambre, la miseria, no es algo que exista por falta de recursos. O sea, recursos hay para que eso ya no exista más. Recursos tecnológicos para que la jornada de trabajo se reduzca primero a 6 y después hasta 4 horas, y después haya tiempo libre para el acceso al arte, la cultura, el esparcimiento, como decía antes. Y sin embargo eso no se da porque todo el sistema está organizado para que unos pocos monopolios se llenen los bolsillos de la riqueza que genera el conjunto de la clase trabajadora a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Y eso es lo que podemos cambiar y transformar. Entonces nosotros siempre vemos un cambio social en Argentina como parte de una lucha de largo aliento para terminar con la dominación capitalista en todo el mundo. Y vean ustedes que el capitalismo genera no solo desigualdad social, y esta cada vez se incrementa más, sino que genera también una degradación permanente del medio ambiente, donde sabemos que nos está llevando a un precipicio, aunque no tengamos claro todavía en qué lugar estamos de ese precipicio, ¿no? Y entre los niveles de explotación, de racismo, donde, por ejemplo, hoy se ha naturalizado que los inmigrantes africanos que tratan de llegar a Europa mueren en el Mediterráneo y los estados sacan leyes de que está prohibido asistirlos. A la capitana de un barco que los rescató la quisieron meter presa. El gobierno italiano, que es profundamente racista y xenófobo.
Entonces ese mundo de construcción de muros para los inmigrantes, de campos de concentración para los inmigrantes, que ellos llaman ilegales o sin papeles, de degradación del medio ambiente, de precarización de la vida, donde millones tienen que vivir en poco más que chozas estando en el siglo XXI, o jornadas laborales haciendo cosas que a nadie le gustan ni lo realizan. Bueno, eso que es lo que el sistema tiene para dar está generando en muchos lugares reacciones. En los propios Estados Unidos hay muchos jóvenes que empiezan a identificarse como socialistas, aunque no tengan muy claro qué sería ese socialismo que ellos quieren, ¿no? Pero es un dato que en el corazón del imperio, frente a un Trump que levanta todos estos valores contra los que nosotros luchamos, ¿no? Bueno, se desarrolla un movimiento de una juventud que quiere exactamente lo contrario. Vos recién hablabas de las movilizaciones, hablabas de cambios profundos, de cambiar el sistema en el mundo. ¿Cómo sería un país gobernado por la izquierda? Primero que no sería gobernado en general por la izquierda, sino nosotros aspiramos a que gobierne la clase trabajadora en su conjunto. O sea, aspiramos al poder de la clase obrera. Y nosotros seríamos obviamente un componente político de eso que ocurriría. Y ese poder que sería una democracia mucho mayor que la de ahora, porque si las tierras, los bancos y las fábricas fuesen propiedad pública, entonces estaríamos en condiciones de planificar democráticamente toda la economía. Porque para darles un ejemplo, a ver, se reunirían representantes electos de toda la clase trabajadora en el país, de los estudiantes electos por lugar de trabajo, y discutirían qué hacemos este año con la economía. Y entonces es obvio que cuando Argentina tiene capacidad de producir alimentos, lograríamos muy fácilmente que no haya hambre ni gente revolviendo la basura. Es un problema de cómo la producción le llega a la gente que necesita comerla, no un problema que no tenés capacidad de producción de alimentos, ¿entiendes? O que la gente tiene que vivir en una choza en forma miserable, ultra precaria, sin acceso a los servicios, cuando tenés 2 millones de viviendas vacías. Es más, digo, construiríamos vivienda para satisfacer la necesidad de la demanda popular, o permitiríamos organizar el laburo para que no haya algunos que trabajan 14 horas y otros que no trabajan. Es sencillo, la tecnología te permite dividir, la mayor productividad del trabajo te permite producir lo mismo con menos horas. Bueno, pondríamos la tecnología al servicio de que la gente viva mejor, ¿no? Al servicio de explotarla mejor, como te hacen las empresas de plataforma, que se valen de la tecnología, pero para superexplotarte, para hacerte que vos estés 10, 12 horas todo el tiempo pendiente, esclavo de ellos, ¿no? Entonces, bueno, a eso aspiraríamos nosotros. Ahora, cuanto eso más se extienda mundialmente, más recursos tenemos para que eso pueda hacerse con más claridad, ¿no? Para nosotros el socialismo es pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad, para retomar otra frase de Marx. ¿Qué es el reino de la libertad? Bueno, si yo tengo mis necesidades materiales satisfechas, puedo aspirar a otras ambiciones hasta civilizatorias, ¿no? Que es lo que hoy tiene muy poquita gente. O sea, lo que los liberales llaman libertad es la libertad de muy pocos, los grandes propietarios y la clase media acomodada. El resto no tiene libertad, no elige ser cartonero o ser millonario. ¿Se entiende? La sociedad, los millonarios son millonarios y hacen lo que se les canta, y te toca ser cartonero y no podés salir de ahí, o un poquito más, pero hasta ahí. Entonces, realmente realizarse implica tener las condiciones materiales resueltas, y eso hay recursos para hacerlo, pero bueno, hay que expropiar a los capitalistas, nada más y nada menos, y eso podemos hacerlo. O sea, es algo que se ha hecho en otros momentos del siglo XX, aunque después esa revolución se burocratizaron, pero eso no es inevitable. También se ha aprendido de esas experiencias, tenemos mucho para retomar. Los primeros años de la gran revolución rusa fueron años de enorme creatividad. Si ustedes estudian en arte, en ciencia, derechos avanzados para la mujer, la revolución rusa dio el derecho al aborto en el año 1920, estamos un siglo después y el capitalismo argentino y de otros países todavía no lo ha dado. Estados Unidos recién lo dio, y Francia en 1973-74, la revolución rusa en 1920. O sea que los derechos de emancipación de la mujer fue de ultra avanzada para lo que había en la época, ¿no? Entonces, en muchísimos terrenos la revolución rusa fue avanzada. Nosotros creemos que un cambio social en Argentina y en el mundo va a dar también para una experimentación social muy diferente, para todo eso que hoy está organizado para garantizar la explotación y la opresión, bueno, revertirlo plenamente. Te hago una pregunta, porque ustedes vienen planteando desde el Frente Izquierda una consigna que genera muchos debates. Ustedes vienen diciendo que una de las cosas que proponen es dejar de pagar la deuda.
Y hay muchos que dicen que eso es utópico, que eso no se puede hacer, que es irreal, que nos van a invadir, que un montón de cosas. ¿Cómo sería eso? Primero que la Argentina burguesa y capitalista muchas veces dejó de pagar su deuda, pues sencillamente no tenía recursos. La última fue entre 2001 y 2005 a los acreedores privados, no al FMI. Pero era mucho menos lo que se debía al FMI que lo que se debía a acreedores privados. Y no pagó. Rodríguez Sá fue y dijo, Argentina no paga la deuda. No pagó y no nos invadieron, no vinieron las 7 plagas de Egipto ni nada. Ahorita no pasa nada, digo, pues, ¿qué pasa? Nada. Ahora, ellos resolvieron esa situación devaluando y de esa forma bajando el salario obrero. No es lo que decimos nosotros. O sea, Macri deja una situación donde antes o después no sé cómo ellos la van a pagar. Supongamos lo que dicen que la quieren pagar, tienen que decir cómo la van a pagar. Porque Argentina debe, en promedio, durante los próximos 4 años, 41.513 millones de dólares. Y lo que puede conseguir mediante lo que se llama el superávit comercial, es la diferencia de lo que exporta y lo que importa, si le va muy bien, son 10.000 millones de dólares. Entonces los que dicen que van a pagar tienen que explicar de dónde van a sacar los otros 30.000 millones. Nosotros, además de decir que es impagable, y lo decimos claramente, salvo que se superajuste al pueblo, que le saquen a los jubilados, que le saquen a la educación, que le saquen a la salud, menos salario, bueno, es impagable. Lo que decimos es que además hay que investigar cómo fue esa deuda, porque de los ciclos de endeudamiento recientes de Argentina, los que fueron investigados, en todos se manifestaron operaciones ilegales. El de la dictadura, que se pasó de 7 a 43.000 millones de dólares, los grupos privados estatizaron su deuda. O sea, los que son súper liberales siempre, acá llamaron al Estado para que los banque, y eso haciendo realidad un principio del capitalismo que es socializan las pérdidas y privatizan las ganancias, ¿no? Los grandes empresarios. Bueno, acá hicieron eso. Ellos, en vez de perder ellos, habían tomado deuda. Que se jodan, no. Nos la pasaron a todos. Bueno, en esa toma de deuda está probado que se hicieron al menos 477 operaciones ilegales. Bajo el gobierno de la Rúa hubo 2 maniobras que fueron el megacanje y el blindaje, también operaciones ilegales. Y ahora, donde han tomado deuda para financiar que se llevan la guita al exterior, ni hablar. Entonces, ¿qué van a pagar antes de investigar, antes de ver qué pasó con esos negociados? ¿Por qué los ricos tienen que hacer sus negociados, llevarse la guita afuera y después el pueblo paga? Bueno, esto no puede ser así, porque si no, siempre vamos de mal en peor. Y acá, volviendo al debate con los liberales, ellos hacen una caracterización de que la Argentina está en decadencia por la fiesta de los de abajo, como si fuesen muy altos los salarios, se gasta mucho en educación, en vivienda, y no por la fiesta de los de arriba, que es lo que decimos nosotros. La decadencia argentina es porque hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, que es equivalente a un Producto Bruto Interno, es decir, todo lo que produce un país en un año. Bueno, todo eso hay de guita de los argentinos en el exterior, de los ricos de Argentina, no de los argentinos, la burguesía argentina en el exterior, en lo que se llaman paraísos fiscales, lugares donde vos llevas la plata y no tenés que pagar impuestos. Entonces, para no pagar impuestos acá, los ricos lo llevan en forma ilegal, en general, a los paraísos fiscales. Bueno, eso es una de las causas de nuestra decadencia, ¿no? Nos llevan toda la riqueza afuera. Además, tenemos que un montón de lo que se produce va a pago de deuda y cada vez más, y nos saquean las petroleras y las privatizadas. Donde otro de los puntos que decimos al Frente de Izquierda es que los servicios públicos no tienen que ser un negocio, sino que son un derecho. Entonces tienen que ser ejercidos por empresas públicas, gestionadas por sus trabajadores, con participación de los usuarios, es decir, apelando a los técnicos de las universidades, y no que sigan siendo de las empresas privatizadas que se las quedaron estos empresarios con Menem, recibieron subsidios millonarios con los Kirchner, y ahora los tarifazos brutales que hace que una familia se tiene que endeudar para poder pagar el gas o la luz. ¿Y qué le dirías a todos los jóvenes, los pibes como nosotras, que este año es la primera vez que votan y todavía no saben a quién votar? ¿Por qué hay que votar a la izquierda? Bueno, yo les diría que voten al Frente de Izquierda, porque expresaría que no se resignan a una sociedad donde cada vez vamos a vivir peor, donde hoy para un laburante no es estar mejor de que lo que estaba su viejo, es ya saber que va a estar peor que su viejo. Las condiciones de trabajo son más precarizadas que para la generación anterior. Entonces, si queremos frenar esta decadencia nacional, el Frente de Izquierda es el que tiene un programa para que no la misma clase que nos ha condenado a esta situación decadente sea la que sigue gobernando, sino que el poder se traspase a la clase trabajadora. Entonces es un voto de esperanza, es un voto de futuro, es un voto de que podemos hacer una sociedad igualitaria y podemos erradicar todos los males
de esta sociedad que nos resultan insoportables, ¿no? Entonces es un voto que va en esa dirección, en ese sentido, ¿no? Independientemente de lo táctico inmediato, de que el voto en las PASO es un recuento de fuerzas y después en octubre, que nos deja posicionado en octubre para tener nuevas bancas. Pero más allá del voto, yo lo que le diría a los jóvenes es que se organicen para pelear y que se interioricen de las ideas socialistas para ser parte de los que la lleven adelante, ¿no? Porque si no, insisto, el capitalismo nos está llevando a un precipicio, el problema es cuando nos caemos y tenemos que evitar que nos caigamos, ¿no? Un gran intelectual que ustedes quizás hayan escuchado hablar, Walter Benjamin, decía que la revolución no es un tren que se acelera, sino un freno de mano, porque la historia nos está llevando a una decadencia, una caída. Bueno, la revolución pensada como freno de mano es el capitalismo, nos está llevando al precipicio, paremos. La posibilidad de parar la barbarie generada por este sistema, ¿no? Y eso es lo que tenemos por delante, y bueno, lo tenemos los que militamos de hace más, lo tienen los jóvenes que empiezan a pensar qué hacer con esta sociedad, ¿no? Que no ven que simplemente pasar el tiempo hasta la muerte, sino que tratan de hacer con su vida algo para poder transformar este mundo y bueno, y que ven que luchar por esa transformación es lo que vale la pena hacer. Si te gustó el video, puedes compartirlo y seguir a Cristian Castillo en sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter.